Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal y escribir en los comentarios desde qué ciudad escuchan esta historia. A veces parece que, mientras compartimos estas cosas, se nos hace un poco más fácil respirar. En el espejo se reflejaba una mujer a la que Clara casi no reconocía, aunque la veía cada mañana desde hacía ya 20 años. Un rostro pálido, con el cabello opaco recogido en un moño tirante. No era la edad, sino solo el cansancio, metido en la piel más hondo que cualquier arruga. ¿Ya estás lista? Vamos tarde. La voz de Andrés sonó desde el pasillo, haciendo que los colgantes de cristal de la lámpara tintinearan apenas, casi inaudibles. Clara se estremeció, no de miedo. Ese sentimiento hacía tiempo que se había atrofiado, convirtiéndose en una costumbre sorda y dolorosa, como la reacción de una fractura vieja cuando va a cambiar el clima. Se acomodó el cuello del vestido gris oscuro, discreto, cerrado, comprado 3 años atrás. La ayudaba a confundirse con los muebles, con el cielo gris de octubre al otro lado de la ventana. Ser invisible en esa casa era la única manera de conservarse a sí misma. Afuera había ruido. Octubre había salido húmedo y destemplado, con lluvias pesadas que no lograban borrar de su alma aquella película gris de desesperanza. La puerta de la recámara se abrió de golpe. Andrés entró como entraba siempre, llenándolo todo con su presencia, desplazando el aire. Traje negro impecable, camisa blanca como la nieve. El perfume pesado, dulzón y amaderado, apagó al instante el tenue aroma a lavanda que a Clara le gustaba. Miró a su esposa de arriba abajo, pero no con calidez ni con interés. Era la misma mirada con la que se observa una silla que no combina con el nuevo interior. ¿Vas a irte así? En su voz tintinearon notas de irritación. Clara, te lo pedí. Es el Gran Hotel Casino. Va a haber gente de otro nivel y tú pareces maestra de pueblo. Clara apretó los dedos de manera instintiva, sintiendo cómo las uñas se le hundían en las palmas. Es un buen vestido, Andrés. Lana italiana, color sobrio. ¿Sobrio? Él resopló, jalando con brusquedad la puerta del closet. Eso no es un color sobrio. Es color de polilla. ¿Entiendes que necesito causar impresión? Necesito inversiones. Tienen que ver que en casa de los Barrera todo está bien. La casa en orden, la esposa como una reina. No terminó la frase, pero la palabra quedó flotando en el aire, pesada y pegajosa. Andrés fue recorriendo las perchas. Seda, terciopelo, satén, cosas que él mismo compraba obedeciendo a sus propias ideas de estatus. Con ellas, Clara se sentía como una muñeca vestida para exhibición. Él sacó de un tirón un vestido color vino, con escote profundo y lentejuelas. Ponte esto, y el collar de rubíes que te regalé en el aniversario. Andrés, es demasiado llamativo. Tengo 43 años, no puedo ponerme un escote así. Él se volteó de golpe, y en sus ojos brilló una mezcla de desprecio y furia contenida. Se acercó hasta quedar pegado a ella. Olor a tabaco impregnado en la ropa y a chicle de menta. Lo vulgar es parecer una pordiosera cuando tu marido está tratando de salvar el negocio, dijo entre dientes. Ahí va a estar Somoza, va a estar Granados, gente que maneja millones. Sus esposas se ven como 1 millón. Y tú tienes la mirada apagada. La tomó del mentón, con autoridad, obligándola a mirar el espejo. Mírate. Y eso que yo te lo he dado todo. Departamentos, la mejor tecnología, coche con chofer, dinero para mantener la casa. Vive, disfruta, pero andas con una cara como si yo te estuviera matando. Clara miraba el espejo, pero no se veía a sí misma. Veía a la mujer que el día anterior había pasado 4 horas en el área de oncología pediátrica, sosteniéndole la mano a un niño que tenía miedo antes de una cirugía, a una mujer que sabía lo que valían la vida y la muerte. Pero Andrés solo veía la superficie, y ella lo sabía. No debía ver nada más. Si llegaba a enterarse de su verdadera vida, lo destruiría todo. No por maldad, sino por celos. No soportaría saber que su ratoncita gris se había ganado el respeto no por dinero, sino por sus actos. Está bien, dijo ella en voz baja, apartándole la mano. Me voy a cambiar. Sal, por favor. Andrés soltó un gruñido satisfecho. Date prisa. El coche lleva 10 minutos esperándonos abajo. Salió. Clara exhaló. El aire se le escapó de los pulmones con ruido,
como si hubiera estado conteniéndolo todo ese tiempo. Sobre la mesita de noche, escondido debajo de una pila de revistas, el celular dio un pitido corto. Viejo, gastado en las esquinas. Clara lo agarró como si fuera un salvavidas. En la pantalla apareció el nombre de Nora. Sí, Nora. No puedo hablar mucho. Clara, perdón. Sé que hoy tiene un evento, pero llamaron de Alemania. La clínica confirmó el lugar para Olivia, pero exigen el pago antes del viernes. Si no transferimos el dinero, se lo darán a otro niño. $30.000. En la cuenta apenas tenemos la mitad. Ante sus ojos apareció el rostro de Olivia, la niña de enormes ojos asustados y un diagnóstico que sonaba como una sentencia. Nora, no se altere, susurró Clara con rapidez, al oír los pasos pesados de Andrés en el pasillo. Mañana por la mañana voy al banco. Tengo unos ahorros apartados, personales. Yo pondré lo que falta. Pero ese es su dinero. Usted estaba guardándolo para... La vida de una niña importa más. Prepare los documentos. Ya me tengo que ir. Terminó la llamada y escondió el teléfono debajo de una pila de ropa. El corazón le latía en la garganta. 30.000, casi todos sus ahorros, los que le habían quedado de la venta del departamento de su abuela y que había guardado. Clara, ¿cuánto te tardas? Ya voy. 15 minutos después, estaba junto a la entrada. El vestido color vino le ceñía el cuerpo, dejando en exhibición su piel pálida. El collar de rubíes, grande y pesado, parecía un collar de perro. El labial intenso le convertía el rostro en una máscara de payasa. Andrés salió de la sala mientras se ponía un abrigo de cachemira. La recorrió de pies a cabeza con la satisfacción de un propietario. Ya ves, si puedes cuando quieres, ya pareces una persona. Ya pareces una persona. El eco retumbó en la cabeza de Clara. Andrés intentó atrapar su mirada. Me siento mal. Tal vez sería mejor que me quedara. Di que me enfermé. Él se detuvo. El aire junto a la puerta volvió a espesarse. Andrés se acercó despacio, y de él emanó una ola de amenaza helada. Ni se te ocurra, dijo en voz baja, pero con total claridad. Vas conmigo. Te vas a sentar a mi lado. Vas a sonreír y a asentir. Hoy se decide el destino de mi empresa. Si Somoza no pone el dinero, nos quedamos en la calle. ¿Eso quieres? Él sabía golpear donde más dolía. No quiero eso, respondió Clara con voz apagada. Así me gusta. Él cambió enseguida a un tono de negocios. Ponte el abrigo. Le tendió un abrigo de mink color café oscuro. Clara metió los brazos en las mangas, sintiendo el peso de la piel sobre los hombros como una lápida. No era ropa. Era una armadura bajo la cual se escondía un cuerpo vivo y blando. En el elevador, decorado con espejos y madera pulida, Andrés miraba su reflejo mientras se acomodaba la corbata. Estaba nervioso. Clara lo veía por la vena que le latía en la sien, por la manera en que manoseaba el grueso anillo de oro. Acuérdate, nada de hablar de niños enfermos, de fundaciones, de beneficencia. Esa gente quiere cosas positivas, éxito, energía. Entendido, Andrés. Me quedaré callada. Perfecto. El silencio es tu mejor adorno. Afuera los esperaba un Mercedes negro con vidrios polarizados. El chofer, un joven, salió corriendo a abrir la puerta. Buenas noches, señor Barrera, señora Barrera. Más rápido, Esteban, soltó Andrés, metiéndose en el interior de cuero. La puerta se cerró, cortando los sonidos de la calle. Andrés de inmediato se lanzó sobre el teléfono, exigiendo a gritos un reporte. Clara volvió la cara hacia la ventana. Las luces de la ciudad nocturna iban pasando frente a ella. Vitrinas brillantes, espectaculares con promesas de una vida hermosa, ríos de autos. Apoyó la frente en el vidrio frío. En el reflejo veía el fantasma de una mujer cubierta de pieles y rubíes. Una mujer que no existía. Aguanta, se dijo a sí misma en silencio. Solo una noche más, unas cuantas horas. Por Olivia, por los que están esperando ayuda. Sobreviviste a la muerte de tu hijo. También vas a sobrevivir a este banquete. Andrés lanzó el teléfono sobre el asiento. Todo lo tengo que hacer yo. Todo yo. Se volvió hacia Clara, y de pronto, como si se hubiera acordado de que ella existía, le tomó la mano. La palma de él estaba húmeda y caliente. Clara, échale ganas. A Somoza le gustan los valores familiares. Si ve que entre nosotros todo está bien, va a firmar. Sígueme el juego.
como sabes hacerlo. Clara bajó la mirada hacia su mano. En la muñeca de él marcaba el tiempo un reloj suizo que costaba lo mismo que 2 cirugías de corazón. Haré lo posible, Andrés. Seré la esposa perfecta. Eso está mejor. La soltó y volvió a apartar la vista. El coche se deslizaba por la ciudad de noche. Clara cerró los ojos. Se imaginó que no iba a una recepción elegante, sino muy, muy lejos, a una casa tranquila donde olía a mango, y nadie la obligaba a ser quien no era. Pero en alguna parte profunda del alma, ahí donde todavía ardía una chispita de la verdadera Clara, se movió un presentimiento, extraño, inquietante, parecido a la vibración de una cuerda antes de romperse. La noche de hoy no era como las demás. Por cierto, rompió Andrés el silencio. Dicen que va a haber una ceremonia, una entrega de premios a benefactores. Qué flojera, pero habrá que aplaudir. Somoza está en el patronato, así que si ves a alguien en el escenario, finge que te interesa. ¿Entendiste? Entendí. Frente a la entrada del Gran Hotel Casino se amontonaba la gente. Mujeres con abrigos de piel, hombres en smoking. Los destellos de las cámaras cortaban la penumbra de la noche. Ya llegamos, exhaló Andrés. Sacó del bolsillo una petaca plana de plata. Dio un trago rápido y la guardó. Acuérdate, estamos en la cima, la cabeza en alto y la sonrisa más grande. Salió primero, se acomodó el saco y le tendió la mano a Clara, no para ayudarla, sino para exhibirla. Ella puso su palma en la mano fría y húmeda de él, y salió. El viento tibio de la noche le rozó el rostro. Avanzaron por la alfombra roja. Andrés caminaba seguro, repartiendo saludos con amplitud. Clara iba a su lado, sintiéndose como una lanchita atada a un barco enorme y torpe. «Oh, Andrés», se oyó una voz. Se les acercó un hombre bajo y rechoncho, con una calva brillante. Carrasco, uno de los contratistas de Andrés. «Hola, Carrasco», soltó Andrés con desgano, apenas rozándole la mano. «¿Cómo va todo?» «Ahí vamos. Vinimos con la señora a empaparnos un poco de cultura». Carrasco soltó una carcajada, y la papada le tembló. «¿Y esta es su acompañante?» Se quedó mirando a Clara sin el menor recato, evaluándola de arriba abajo. «Mi esposa, Clara», la presentó Andrés con sequedad. «Ricardo Carrasco. Construimos juntos una obra al norte de la ciudad». «Mucho gusto», dijo Clara en voz baja. «Igualmente, igualmente. ¿Y usted, Clara, a qué se dedica? ¿Se queda en casa? ¿Hace del hogar un lugar acogedor?». La típica pregunta marcador que definía el lugar de cada quien dentro de la jerarquía de ese mundo. «Clara es mi musa», la interrumpió Andrés, apretándole el costado con los dedos. «Me inspira para hacer grandes cosas, se ocupa de la casa, tiene talento para el diseño». Carrasco asintió con comprensión. «Bueno, eso está muy bien. La mujer debe cuidar el hogar. La mía terminó unos cursos de floristería y ahora toda la casa está llena de ramas secas». Ambos se rieron. Andrés con una carcajada sonora y expansiva. Carrasco con servilismo. Clara forzó una sonrisa cortés. «Está bien, Ricardo. Nos vemos adentro». Andrés le dio una palmada en el hombro y jaló a Clara hacia las puertas. En el vestíbulo del Gran Hotel Casino, el aire se sentía pesado por la mezcla de perfumes caros, flores y cuerpos acalorados. Las lámparas de cristal bañaban el espacio con una luz dorada que se reflejaba en el piso de mármol. El murmullo de las voces, el tintinear de las copas, las risas, todo se mezclaba en un solo ruido opresivo. Andrés comenzó de inmediato a escanear a la multitud. «Allá, junto a la columna», susurró. «Somoza con su esposa. Vamos». Arrastró a Clara por el salón, esquivando a los invitados. Y de pronto, ella lo vio. Un hombre alto, canoso, de ojos bondadosos, estaba junto a la mesa de las bebidas con una copa de agua mineral en la mano. Se veía fuera de lugar allí, demasiado sencillo, demasiado culto para esa feria de vanidades. El corazón de Clara dio un vuelco. Víctor Danilás era uno de los principales patrocinadores de su fundación, el hombre que había creído en ella 5 años atrás, cuando llegó ante él con las manos temblorosas y una carpeta de documentos. Él la conocía como Sofía Alvarado, y Andrés la llevaba directo hacia él. No, hacia Somoza, que estaba a su lado. «Brian»,
exclamó Andrés en voz alta, ensanchando la sonrisa. Somoza, un hombre corpulento y de mirada pesada, se volvió. Andrés comenzó a bombardearlo con preguntas, tratando de adueñarse de su atención. Clara se quedó inmóvil a 2 pasos de Víctor Danilás. Él la miró con atención, estudiándola. Clara contuvo la respiración. ¿La reconocerá? La mirada de Víctor recorrió su rostro, el vestido color vino, el collar de rubíes, y siguió de largo. No la reconoció. Sofía siempre iba a verlo con un traje sastre sobrio, sin maquillaje, con el cabello recogido y lentes. La mujer que estaba ahí era otra por completo. «Y esta es mi esposa, Clara», la presentó Andrés, empujándola hacia adelante. «Mucho gusto», murmuró Somoza, apenas asintiendo. «Buenas noches», dijo Clara en voz baja. Víctor Danilás le sonrió con cortesía, como se les sonríe a los desconocidos. «Víctor Danilás, Fundación Nueva Esperanza». «Mucho gusto». La voz de Clara tembló. «¿Fundación?», repitió Andrés con desdén. «Ah, o sea, de beneficencia». «Tratamos de ayudar», respondió Víctor con calma. «Hoy entregan un premio. Esperamos llamar la atención sobre los problemas de la oncología pediátrica». «Una labor muy noble», asintió Andrés, que ya había perdido el interés. «Brian, quería hablar contigo de ese proyecto en el centro». Se volvió hacia Somoza y empezó a hablarle con gestos enfáticos. Somoza lo escuchaba mirando de vez en cuando el reloj. Clara estaba a menos de 1 metro de Víctor, un hombre con el que había pasado horas hablando de presupuestos, planes de tratamiento, compra de equipos. Un hombre que la llamaba Ángel Guardián, y él no la reconocía. Dolía, y al mismo tiempo era un alivio. La máscara estaba funcionando. «Vamos al salón», dijo Somoza, interrumpiendo el monólogo de Andrés. «La ceremonia está por empezar». «Claro, claro», se apresuró Andrés. Tomó a Clara del brazo, apretándole el codo con dolor. «¿Viste a ese?», susurró mientras caminaban. «Fundación, ayuda, pedigüeños. Vienen aquí a sacarles dinero a la gente decente. No soporto a esos santurrones». Clara tropezó. «Ayudan a los niños», dijo en voz baja. «Se ayudan a sí mismos», la cortó él. «¿Tú crees que esas fundaciones son limpias? Ahí se roban más de lo que gastan. En este mundo nadie hace nada gratis. Grábatelo». Entraron en un enorme salón de banquetes. Manteles blancos, plata, cristal, una orquesta en el escenario. «Nuestra mesa es la 3», dijo Andrés, revisando la invitación. «Junto a Somoza». «Excelente». En la mesa ya estaban sentadas varias parejas. Valeria Somoza, una morena llamativa con vestido esmeralda, estaba contando algo sobre Mercurio retrógrado, moviendo mucho las manos. «Ay, Andrés, Clara, siéntense. Justo estábamos hablando de los astros. A Brian se le cayó un negocio y yo le digo que es por Mercurio. Pero él no me cree». Andrés se puso una sonrisa encantadora. «Valeria, como siempre, usted tiene razón». Le apartó la silla a Clara. Ella se sentó, sintiendo cómo el respaldo de madera se le clavaba en la columna. «¿Y usted, Clara, cree en la astrología?» «Yo creo en los actos», respondió Clara. «Ay, qué aburrida», se rió Valeria. Andrés le dio una patada a Clara por debajo de la mesa. «Clara está bromeando. También es una persona muy sensible». Los meseros empezaron a servir las entradas. Andrés se llenó el plato. «Bueno, por el éxito». Todos chocaron las copas. Clara bebió agua. En el escenario apareció el presentador. «Damas y caballeros, damos inicio a la ceremonia de entrega del Premio Anual Corazón por su destacada contribución a la beneficencia». El salón aplaudió. Andrés bostezó de manera ostentosa. «Ahora empieza el circo», susurró. «Van a querer dar lástima. Ten listo el pañuelo. A Somoza le encanta la sentimentalidad». En la pantalla comenzaron a aparecer imágenes. Habitaciones de hospital, médicos con mascarillas, niños con sueros. Clara miraba y reconocía cada cosa. No era una abstracción, era su vida. Ahí estaba el área de pediatría donde había pasado cientos de horas. Ahí el doctor Flores que operaba gratis. Ahí el niño pequeño para quien entre todos habían reunido dinero para una prótesis. «Dios mío, qué horror», hizo una mueca Valeria. «¿Para qué ponen eso a la hora de la cena? Se le quita a una el apetito». «Eso es la vida», dijo Clara en voz baja. «Esa no es nuestra vida»,
respondió Andrés con dureza. Nuestra vida está aquí, con champaña y mariscos, y eso es para perdedores. Algo se rompió dentro de Clara. Esa misma cuerda. ¿Perdedores?, repitió, mirando a su esposo. ¿Tú consideras perdedores a los niños que luchan por cada respiración? Andrés se quedó inmóvil con el tenedor a medio camino. Somoza dejó de masticar. Valeria abrió los ojos de par en par. Clara, dijo Andrés entre dientes, no empieces. No, quiero entender. La voz de Clara se volvió más firme, más fuerte. Ya no susurraba. ¿Tú consideras perdedoras a las madres que venden sus casas para salvar a sus hijos? ¿A los médicos que pasan días enteros junto a una mesa de operaciones por una miseria? Clara. Andrés dejó caer el tenedor con estrépito. Estás borracha. No he bebido, Andrés. Solo te estoy escuchando. Y me da vergüenza. Sobre la mesa cayó un silencio de muerte. La gente de las mesas cercanas empezó a voltear. ¿Vergüenza? Andrés se puso rojo. El cuello se le llenó de sangre. ¿Y tú quién eres para juzgarme? Tú, que vives de mi dinero. Tú, que no has trabajado ni un solo día. Clara, un 0 a la izquierda. Andrés, intervino Somoza, frunciendo el ceño. Bájale. La gente está viendo. Pero Andrés ya no podía detenerse. Todo su miedo, su tensión, su enojo con el mundo entero, se descargaron sobre la mujer que siempre había permanecido callada. Que vean. Yo me parto el alma para que a ella no le falte nada, y ella viene a darme lecciones de moral. ¿Tú alguna vez le has dado siquiera un peso de tu vida a alguien? Clara se puso de pie. Despacio, con una dignidad que Andrés nunca le había visto. Sí, Andrés, dijo. Sí he dado. En ese momento, el presentador anunció en voz alta desde el escenario. Y ahora, el momento más esperado de la noche. El premio Persona del Año en la categoría Héroe Oculto. Este reconocimiento se entrega a una persona que durante años ha ayudado a miles, permaneciendo en las sombras. A la fundadora de la Fundación Segunda Vida, conocida por nosotros bajo el seudónimo de Sofía Alvarado. En la pantalla apareció una fotografía borrosa. Una mujer de perfil, con un traje gris sencillo, inclinada sobre la cuna de un niño. Andrés miró la pantalla, luego a Clara, y luego otra vez la pantalla. Invitamos a la galardonada a subir al escenario, dijo el presentador con solemnidad. Sabemos que está aquí. Clara Barrera, la esperamos. El haz del reflector recorrió el salón hasta detenerse en la mesa 3. En Clara, de pie con aquel vestido color vino, recta y orgullosa como una reina antes de la ejecución. El salón estalló en aplausos. Andrés se quedó con la boca abierta, y el trozo de comida en su tenedor fue resbalando despacio hasta caer sobre el mantel blanco, dejando una mancha grasosa. ¿A dónde vas?, siseó, agarrándola del dobladillo. Sus dedos húmedos se aferraron a la tela cara. Siéntate ahora mismo. Es un error. Alguna otra Clara Barrera. En sus ojos chapoteaba un miedo pegajoso al desenmascaramiento. El miedo de un hombre que durante años había construido un castillo de arena y ahora veía venir la ola. Clara miró su mano arrugándole el vestido, luego su rostro. Por primera vez en 20 años, no lo vio como un dueño todopoderoso de la vida, no como un juez temible, sino como un hombrecito asustado, de ojos inquietos y con una mancha de grasa en la barbilla. «Suéltame, Andrés», dijo en voz baja. «Nos vas a humillar. ¿A dónde crees que vas?» Clara sacó despacio, con esfuerzo, el dobladillo de entre sus dedos. La tela se liberó con un roce suave. «Voy a recoger lo que me pertenece». Y dio un paso. El salón se deshizo en cientos de rostros aislados. Clara avanzó por el pasillo, y la gente se abría a su paso. A la izquierda, Valeria Somoza, inmóvil con la copa en la mano. En sus ojos se leía algo parecido a un terror supersticioso, como si Clara se hubiera transformado ante ella de ratoncita gris en ave de fuego. A la derecha, Carrasco, medio levantado de la silla, con la expresión de alguien que de pronto acaba de ver un as bajo la manga. Las piernas dentro de los tacones temblaban, pero la espalda seguía recta. Clara recordaba cómo había caminado por los interminables pasillos de centros oncológicos, por oficinas de funcionarios, por entradas oscuras de edificios. Allá daba más miedo. Aquí solo eran decorados. Víctor Danilás estaba junto al micrófono, sosteniendo en las manos una pesada estatuilla de cristal.
un corazón estilizado con una luz roja palpitando en el centro. Cuando Clara subió los escalones, él dio un paso hacia ella. «¿Sofía?», susurró cuando estuvieron lo bastante cerca. «¿Clara Barrera? Buenas noches, Víctor. Perdón por la mascarada». «¿Por qué? Llevamos 5 años trabajando juntos. Yo pensé que usted tenía miedo», respondió ella sencillamente. Él la miró largo rato, con una calidez casi paternal asomándose en la mirada. Luego dirigió los ojos hacia el salón, hacia la oscuridad donde estaba sentado su esposo, y al parecer lo entendió todo. «Damas y caballeros», se volvió hacia el público. «La persona que conocíamos como Sofía Alvarado, la persona que pagó 112 cirugías de corazón, la persona que construyó un centro de rehabilitación, Clara Barrera». Le tendió la estatuilla. El corazón de cristal estaba frío, pero en las manos de Clara parecía empezar a calentarse. Ella se acercó al micrófono. «No preparé ningún discurso». Su voz, amplificada por las bocinas, grave, firme, sin aquellas entonaciones suplicantes a las que Andrés estaba acostumbrado, se extendió por todo el salón. El salón guardó silencio. No un silencio cortés, sino tenso, vibrante. Mi esposo suele decir que la beneficencia es una forma en que los ricos se compran la conciencia o un pasatiempo para esposas aburridas. Buscó con la mirada la mesa 3. Andrés estaba sentado, encogiendo la cabeza entre los hombros. Tal vez para algunos sea así, pero para mí es una forma de sobrevivir. Por el salón pasó un suspiro leve. Hace 10 años perdí a mi hijo. Tenía 5 años. Murió no porque no se le pudiera salvar, sino porque no teníamos dinero ni tiempo. Cuando golpeó la crisis económica, el precio de una vida humana se medía en pesos que nosotros no teníamos. Clara apretó el cristal. El dolor de perder a un hijo no se va. No lo cura el tiempo, ni las compras, ni los viajes a resorts. Aquí todo pudo haber terminado de otra manera. ¿Creen que actuó correctamente? Escriban su opinión. Simplemente se esconde. Se queda adentro, esperando el silencio para empezar a gritar. La única manera de callar ese grito es ayudar a quienes todavía están vivos. Miró a Brian Somoza. Él estaba sentado, inclinado hacia adelante, olvidado de su estatus, escuchando sin apartar la vista. Esta fundación se llama Segunda Vida por una razón. Cada vez que salvo a los hijos de alguien más, le doy una segunda vida al mío. En cada niño que vuelve a correr, lo veo a él. En cada niña que sonríe después de la quimioterapia, veo su sonrisa. La voz de Clara tembló, pero no lloró. Las lágrimas habían quedado atrás, en aquella almohada que mordía por las noches para no despertar a Andrés. Quiero darles las gracias, no a los patrocinadores ni a los socios, sino a esas madres que me confiaron a sus hijos. Su valentía. Ese es el verdadero heroísmo. Se quedó en silencio. En el salón colgaba un silencio ensordecedor. Y entonces, Brian Somoza, un hombre al que le temían sus competidores y respetaban los poderosos, se puso de pie lentamente y comenzó a aplaudir. Despacio, con peso. Después se levantó Valeria, corriéndose el rímel por las mejillas. Se levantó Víctor Danilás. Se levantó Carrasco. Un instante después, todo el salón se había puesto de pie en un solo impulso. La ovación cayó sobre Clara como una ola. La gente no aplaudía el dinero, ni el estatus, ni a la esposa de Barrera. Aplaudía la verdad que había sonado en aquel salón de mentiras y apariencias. En medio del salón, entre personas de pie y aplaudiendo, solo había un hombre sentado. Andrés Barrera. Miraba a la mujer en el escenario, majestuosa, radiante, inalcanzable, y no lograba reconocer en ella a la misma a la que por la mañana había obligado a cambiarse de vestido. Veía cómo Somoza miraba a Clara con admiración. Veía cómo su sistema de coordenadas, en el que él era rey y ella no era nadie, se desmoronaba hecho polvo. El hombre de al lado, un banquero con quien Andrés había intentado sin éxito relacionarse al principio de la noche, se inclinó hacia él. ¡Qué mujer tan impresionante!, gritó por encima del ruido, dándole una palmada en el hombro. ¡Qué suerte la suya, Barrera! A una esposa así hay que traerla en brazos. Debe sentirse increíblemente orgulloso. Andrés giró lentamente el rostro hacia él, como una máscara de yeso endurecido. «Lo estoy», logró decir, y aquella palabra le raspó la garganta como vidrio roto. Clara bajaba del escenario.
Manos se estiraban hacia ella. Desconocidos trataban de tocarla, de decirle algo. Ella avanzaba entre la multitud, pero su rumbo no iba hacia la salida, sino de regreso a la mesa 3. Se acercó a su esposo. Andrés la miraba de abajo hacia arriba. En sus ojos había el vacío de un hombre cuya casa acababa de ser arrasada por un huracán. Alrededor de ellos se abrió un vacío. La gente retrocedió un poco, esperando el triunfal reencuentro entre los esposos. Abrazos, lágrimas, una imagen hermosa. Clara puso la pesada estatuilla sobre la mesa, justo frente al plato de Andrés con la comida a medio terminar. El corazón de cristal brilló, reflejando la luz de las lámparas. «Esto es para ti», dijo. Su voz estaba tranquila, pareja, sin una sola sombra de burla. «Solo estoy diciendo un hecho», dijo Clara. «Tú querías impresionar. Querías que todos vieran que en casa de los Barrera todo estaba a la altura. Aquí tienes el mejor argumento para tus inversionistas. Úsalo». Andrés miró la estatuilla, luego a su esposa. «Clara, siéntate», susurró, mirando alrededor. «Todos están viendo. Hablamos en la casa». La escena terminó, Andrés. Ya cayó el telón. Somoza ya venía abriéndose paso hacia ellos. Se veía alterado, con el rostro enrojecido. «Clara», dijo, apartando a Andrés sin ceremonia con el hombro, como si fuera un mueble. «Estoy impactado. Mi Valeria está hecha un mar de lágrimas. ¿Sabe una cosa? Nosotros también perdimos a nuestro primer hijo. Hace muchos años, cuando todavía éramos estudiantes». Le estrechó la mano con fuerza. «Quiero ayudar a su fundación. Ayudar de verdad. Mañana mis abogados se pondrán en contacto con usted. Andrés decía que se iban al Caribe, ¿no? Cancélelo. Hay trabajo». Andrés se sacudió al oír su nombre, pero Somoza ni siquiera lo miró. «Gracias, Brian», asintió Clara. «No vamos a viajar a ningún lado. Mañana estaré en la oficina desde las 9. Así se habla. Andrés, aprende de tu esposa. Ahí sí hay carácter, y tú solo me hablas de concreto y varilla». Andrés intentó sonreír, pero le salió una mueca dolorosa. Somoza estaba ofreciendo dinero, sí, pero no a él, no para su constructora. Se lo ofrecía a Clara. Alrededor de la mesa se fue cerrando un círculo de gente. Los periodistas estiraban grabadoras, los fotógrafos cegaban con sus flashes. Andrés terminó desplazado a la periferia de su propia mesa. Estaba de pie, apretando una copa vacía, y se sentía sobrante. El esposo de Clara Barrera. Un añadido. Una sombra. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje del banco. Debido al retraso en el pago, el procedimiento de embargo de bienes se iniciaría al día siguiente. Andrés miró la pantalla, luego a Clara, que explicaba algo con calma al jefe del departamento. Ella brillaba. Ella estaba en la cima. Y él caía al abismo. Y la única persona que podía salvarlo era la misma a la que había pisoteado durante tantos años. Un periodista ágil metió la grabadora entre los invitados. «Clara, ¿cómo logró compaginar la dirección de un proyecto tan grande con la familia?» Andrés enderezó los hombros, se puso la máscara del dueño indulgente y dio un paso al frente. «No fue fácil», dijo con su barítono aterciopelado, poniendo una mano pesada sobre el hombro de Clara. «Pero mi esposa y yo siempre fuimos un equipo. Yo procuré liberarla de las tareas domésticas para que pudiera hacer el bien». Quedó suspendida una pausa incómoda. El periodista pasó la mirada de Clara a Andrés. En sus ojos había una curiosidad profesional, fría. «Pero en una entrevista hace 2 años usted dijo, cito, mi esposa se ocupa de la casa, porque los negocios son una guerra, y en la guerra no hay lugar para una mujer». Andrés sintió que la cara se le encendía. Recordaba aquella entrevista. «Bueno, a la prensa le encanta sacar las cosas de contexto. Yo quería decir». Andrés quiso decir. La voz tranquila de Clara cortó su balbuceo como un bisturí. «Que de verdad no se metía en mis asuntos. Le agradezco mucho esa falta de intervención. Fue la mejor ayuda». La multitud dejó oír un murmullo aprobatorio. «¡Qué mujer tan sabia!», susurró alguien cubierto de diamantes. Pero Andrés oyó otra cosa. En sus palabras no había gratitud. Había acero. Somoza, que hasta entonces había estado observando en silencio, de pronto se volvió hacia Andrés. «Oye, Barrera, ¿no me dijiste que estabas buscando inversión poniendo la maquinaria como garantía?» Andrés se heló.
Hablar de eso ahí, delante de todos, rompía todas las reglas no escritas. Brian, son asuntos de trabajo, dificultades temporales, como las tiene cualquiera. Y mientras tanto la fundación de tu esposa va viento en popa. Somoza volvió la mirada hacia Clara, y en sus ojos se encendió esa chispa de respeto que Andrés había tratado de conseguir durante meses. 112 cirugías, Clara. Eso es muchísimo dinero. ¿De dónde salió el capital inicial? ¿Se lo dio Andrés? Era un salvavidas. Andrés se aferró a él mentalmente. Si Clara decía que sí, su reputación quedaba salvada. Somoza pondría dinero. El banco retiraría la demanda. Claro, se apresuró a responder él, adelantándose. Decidimos que parte de las ganancias de la empresa debía ir a una buena causa. Nuestro presupuesto es uno solo. Clara giró despacio la cabeza y miró a su esposo. En sus ojos no había rabia ni reproche, solo un cansancio helado y sin fondo. No, Andrés, dijo en voz baja, pero en el silencio que cayó todos la oyeron. ¿Ya se te olvidó? Siempre decías que yo no sabía manejar el dinero. Clara, ¿pero para qué? Intentó tomarla del codo, pero ella se apartó. El capital inicial, Brian, fue el departamento de mi abuela. Y mis ahorros, los que fui juntando con clases particulares. Andrés no sabía de esos gastos. Él cuidaba cada peso para su negocio. El golpe estuvo dado con maestría, no con un puño, sino con un pañuelo de seda. No lo acusó de avaro. Lo llamó precavido. Pero todos entendieron. Somoza soltó un gruñido corto, seco. Luego tomó una copa de la charola de un mesero que pasaba y la levantó. Por las mujeres valientes. Clara, mañana mis financieros estarán con usted. Quiero entrar al consejo directivo, si no le molesta tener a un tiburón como yo. Será un gusto, asintió Clara. Andrés estaba ahí de pie, sintiendo cómo la tierra desaparecía bajo sus pies. Somoza le estaba ofreciendo una alianza a su esposa, y él, Andrés Barrera, estaba al lado como si fuera parte del servicio. Se acercó Valeria Somoza, todavía secándose los ojos con un pañuelo. Andrés, dijo, y por primera vez en toda la noche había algo humano en su voz. ¿Usted siquiera entiende quién vive a su lado? Mi Brian es un hombre duro, pero si yo hubiera hecho lo que hizo Clara, él se habría puesto de rodillas. ¡Qué vergüenza, Andrés! De verdad, qué vergüenza. Se dio media vuelta y se fue, dejándolo escupido sin que nadie le hubiera escupido. Andrés sintió que le faltaba el aire. Clara hablaba con el jefe del departamento sobre ayuda para los niños. Su perfil, iluminado por la luz suave, parecía tallado en mármol. Hermoso, frío e inalcanzable. «Necesito salir», murmuró, sin dirigirse a nadie. Clara ni siquiera volteó. Salió al balcón casi a trompicones. El viento tibio de la noche empujaba una hoja seca por las baldosas. Andrés se aferró a la barandilla. Abajo rugía la ciudad nocturna, la ciudad que él había querido conquistar y que esa noche lo había escupido. Las manos le temblaban tanto que dejó caer el encendedor 2 veces. Por fin logró prender el cigarro y aspiró hasta que le dolieron los pulmones. La puerta del balcón chirrió. Andrés se volvió, esperando ver a Clara. Pero quien salió fue Víctor Danilás, con su modesto traje gris, ya sin saco. ¿Vino a darme lecciones de moral?, soltó Andrés con brusquedad. ¿Para qué? La vida ya puso todo en su lugar, respondió Víctor, mirando las luces de la ciudad. Solo quería darle las gracias. Si usted hubiera sido un buen esposo, Clara tal vez se habría disuelto en la comodidad. Su indiferencia la empujó al mundo. Su crueldad la obligó a buscar amor donde de verdad hacía falta, en las habitaciones de los niños. Usted no sabe nada de nosotros. Lo sé. Sé que el mes pasado vendió sus aretes de diamantes para pagar el traslado de un órgano donado, dijo Víctor en voz baja. Le dijo a usted que había perdido uno y que le daba miedo confesarlo, y usted ni siquiera notó que había dejado de usarlos. Andrés se quedó inmóvil. Los aretes, un regalo de su 10º aniversario de bodas. Le gritó durante 2 días, la llamó descuidada, le quitó el dinero para sus gastos, y ella había salvado la vida de alguien. Váyase, ronqueó Andrés. Ya me voy. Con ella. Allá ahorita hay fila. Somoza, el director. Todos quieren estar cerca. Y usted está aquí, en la oscuridad. Víctor cerró la puerta detrás de sí. Andrés se quedó solo.
Del otro lado del vidrio, en la tibia luz dorada, seguía una vida en la que ya no había lugar para él. Marcó al chofer. «Esteban, trae el coche, rápido». «Andrés». «Pero Clara todavía». «Me importa un carajo, Clara», gritó. «Te dije que el coche». Arrojó la colilla hacia abajo, a la oscuridad de la ciudad nocturna. Huyó, como un cobarde. Pero era lo único que todavía podía controlar. Del otro lado del vidrio, Clara levantó la cabeza por un segundo, como si hubiera escuchado su grito. Su mirada se detuvo en la ventana oscura del balcón. Luego se dio vuelta y siguió hablando con Somoza, anotando en una servilleta el número de cuenta de la fundación. El departamento recibió a Andrés con un vacío estéril. Lanzó las llaves sobre la consola. El golpe del metal contra la piedra sonó como un disparo. Sin encender la luz, cruzó la sala, dejando huellas sucias sobre la alfombra clara. Se acercó al bar. Le temblaban las manos. El decantador de cristal tintineó, y el líquido ámbar se derramó sobre la superficie pulida. Se lo tomó de un golpe, sin sentir el sabor. En su cabeza daba vueltas una sola idea: dinero. Somoza no se lo iba a dar. Al día siguiente el banco iba a embargar las cuentas. Entonces recordó la caja fuerte del dormitorio. Ahí debía haber efectivo y las joyas de Clara. El juego de zafiros, el collar de diamantes, el reloj de oro. Se podían vender. Alcanza para ganar unos días. En la recámara olía a lavanda. Andrés jaló la puerta del closet, apartó los ganchos. Detrás del panel corredizo estaba la caja fuerte empotrada. Marcó el código, su fecha de nacimiento. La cerradura pitó. La caja fuerte estaba vacía. Andrés metió la mano y tanteó el interior frío de metal. Solo había una hoja de papel doblada en 4. La abrió con dedos temblorosos. Comprobantes. Casa de empeño. Juego de zafiros. Peso 40 gramos. $2.000. Fecha. Marzo de 2001. Aretes de diamantes. $800. Mayo de 2002. Reloj de oro. Otra fecha. Ella había vendido todo. Todo lo que él le regalaba. Todo con lo que la marcaba como si fuera su propiedad. Marzo de 2001. Andrés forzó la memoria. Entonces se compró una camioneta nueva, y Clara le pidió dinero para una operación del hijo de una amiga. Él le gritó, se negó. Ella se quedó callada, y llevó el collar a la casa de empeño. Al último comprobante estaba sujetada una fotografía. Un niño de unos 7 años, calvo por la quimioterapia, con una sonrisa ancha y desportillada. Sostenía una caja enorme de bloques para armar. Al reverso, con letra de Clara, Alejo está vivo. 3 palabras, escritas con tanta presión que la pluma había perforado el papel. Andrés estrujó la fotografía junto con los comprobantes y los arrojó al suelo. La puerta sonó de golpe. Pasos pesados y firmes. No el andar rápido de un ratón, sino el taconeo de una dueña de casa. Clara entró al dormitorio. Seguía con el vestido color vino, el abrigo abierto, el collar de rubíes brillando en la penumbra. Vio a Andrés, sentado en el piso entre los comprobantes regados. Vio la caja fuerte abierta. «Te fuiste temprano», dijo con calma. Andrés se puso de pie con dificultad, apoyándose en la cama. «¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está mi dinero, Clara?» Ella se quitó el abrigo y lo dejó caer sin cuidado sobre el sillón. «Ahí no hay dinero tuyo, Andrés. Vendiste todo. Los zafiros, el reloj. ¿Tienes idea de cuánto costaba eso?» «Sí sé cuánto costaba». Clara se acercó al tocador y empezó a quitarse los aretes. Los zafiros, 3 ciclos de quimioterapia. El reloj, un marcapasos. «Me importan un carajo tus marcapasos», gritó Andrés, dando un paso hacia ella. «Mi negocio se está viniendo abajo. Mañana me van a declarar en quiebra. Y tú tiraste una fortuna en hijos ajenos». Clara se volvió hacia él. Seguía sentada en el banquito, recta y serena, mirándolo a través del espejo. «¿Ajenos, Andrés? Cuando nuestro hijo se estaba muriendo, tú andabas corriendo de amigo en amigo pidiendo prestado. Y te decían que no. ¿Recuerdas cómo gritabas en la cocina? ¿Por qué nadie nos ayuda si es un niño?» «No te atrevas», siseó Andrés. «No te atrevas a tocar su nombre. Estás loca». «Ya me curé, Andrés. Hoy. Para siempre». Se puso de pie y se volvió para enfrentarlo. Andrés hizo un cálculo rápido. «Somoza va a dar dinero. $millones.
Tienes que darme una parte, prestada, con un pagaré. Dirás que es para la construcción del centro, para comprar equipo a través de mi empresa. Yo cubro el crédito y te devuelvo todo. Nadie se va a enterar. Clara lo miraba y no lo reconocía. Frente a ella no estaba el esposo con el que había vivido 20 años. Frente a ella estaba un hombre pidiendo su dosis, solo que su droga era la ilusión de poder. ¿Me estás proponiendo que les robe dinero a niños enfermos para salvarte el pellejo?, preguntó. Su voz era pareja, helada. Te estoy proponiendo salvar a la familia, chilló Andrés. Eres mi esposa. Prometiste estar conmigo en las buenas y en las malas. Pues aquí están las malas. Ayúdame. ¿En qué soy peor que esos niños? Clara se acercó hasta quedar frente a él. Era una cabeza más baja, pero en ese momento parecía mirarlo desde arriba. Sí eres peor, Andrés, porque ellos son víctimas de las circunstancias, y tú eres un hombre adulto que echó a perder su propia vida y ahora quiere que otros paguen por eso. Andrés alzó la mano para golpearla. Clara ni siquiera parpadeó. No retrocedió. No se cubrió con los brazos. Solo lo miró a los ojos con aquella mirada pesada y oscura de alguien que había visto la muerte demasiado de cerca para tenerle miedo a un borracho arruinado. La mano de Andrés se quedó suspendida en el aire. No pudo pegarle. No por compasión, sino por miedo. De pronto entendió que, si la golpeaba, ella no iba a llorar. Lo iba a destruir. Detrás de ella estaban Somoza, la gente importante, miles de personas. Detrás de él solo había una caja fuerte vacía y una fotografía arrugada en el suelo. Bajó la mano sin fuerzas. Lárgate, siseó. Fuera de mi casa. Esta no es tu casa, Andrés. Clara lo rodeó y se dirigió al closet. Sacó de la repisa de arriba una maleta vieja. Los papeles del departamento están a mi nombre. En el 97, cuando estabas escondiendo activos de los acreedores, pusiste el departamento a nombre de tu esposa porque pensaste que yo nunca me iría. El lugar más seguro. Andrés se tambaleó. Estaba tan acostumbrado a considerar todo suyo que había olvidado de quién era la firma en la escritura de propiedad. ¿Me estás echando? ¿A la calle? No, me voy yo. Aquí no se puede respirar. Clara abrió la maleta y empezó a guardar cosas. No vestidos ni abrigos. Carpetas con reportes de la fundación, la laptop, un álbum de fotos con imágenes de su hijo cuando era niño. Quédate con el departamento, dijo, sin voltearlo a ver. Véndelo, yo firmo los papeles. Paga las deudas. Con eso te alcanza para no terminar en la cárcel. Andrés se quedó en silencio. Miraba sus manos meter una vida entera dentro de una maleta. Es lo último que hago por ti, añadió ella, cerrando el cierre. Tómalo como una subvención para salvar a un adulto sin remedio. Se enderezó y agarró la maleta. Adiós, Andrés. Clara salió del dormitorio. Él oyó el taconeo sobre el parquet, el clic de la cerradura, el golpe de la puerta, y otra vez, silencio. Andrés se quedó en medio de la habitación. En el suelo estaban los comprobantes de la casa de empeño y la fotografía del niño que seguía vivo. Se fue resbalando despacio por la pared hasta quedar sentado en el piso. Se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en 20 años lloró. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran las lágrimas amargas de un hombre al que le habían quitado un juguete, de alguien que de pronto entendió que no tenía a quién culpar más que a sí mismo. El departamento pesaba con su silencio. Los muebles de diseñador, la loseta italiana, el cristal en la vitrina, todo seguía en su lugar. Pero sin Clara, aquellas cosas habían perdido el sentido. Se habían vuelto chatarra cara, escenografía de una obra que habían quitado del repertorio. En la cocina, sobre la mesa, había una taza, a medio terminar. En el borde, una huella apenas visible de aquel mismo labial intenso que él la había obligado a ponerse. Andrés tocó la marca con el dedo. El labial estaba seco y áspero. En ese momento entendió que no había perdido el dinero ni el departamento. Había perdido el tiempo. Durante 20 años vivió con una mujer que él mismo se inventó. Cómoda, muda, gris. Y la verdadera Clara, fuerte y viva, había estado todo ese tiempo a su lado, al otro lado de su indiferencia. Y ahora se había ido, llevándose con ella el aire de aquel departamento. Pasaron 3 meses. Enero salió frío y lluvioso. El cementerio en las afueras de la ciudad
Estaba hundido en la neblina. Los troncos oscuros de los árboles apenas se adivinaban detrás del velo gris. El silencio solo era interrumpido por el roce de las hojas mojadas bajo los pies. Andrés avanzaba por el sendero angosto. Había cambiado mucho. El abrigo de cachemira le colgaba como un costal. Había bajado unos 10 kilos. El rostro se le había hundido. Debajo de los ojos tenía sombras profundas, y en el cabello le brillaban mechones plateados y descuidados. En las manos llevaba 2 claveles rojos envueltos en periódico. Había vendido el departamento un mes atrás. El dinero se fue en pagar las deudas con el banco y con los socios. Lo que quedó alcanzó para rentar un departamento pequeño en un barrio tranquilo y pagarles los sueldos a los obreros despedidos cuando liquidaron la empresa. Ahora, Andrés Barrera, el antiguo magnate de la construcción, trabajaba como encargado de obra en una construcción ajena. Por las noches tomaba ron barato mirando una pared con el papel tapiz despegado. Se acercó a la reja. La tumba de su hijo estaba cuidada, el pasto bien cortado, el monumento de granito brillante de limpio. A los pies, en un florero, había un enorme ramo de lirios blancos, frescos, con un olor provocadoramente vivo en medio de aquel reino de muerte. Andrés dejó sus claveles al lado. Se veían miserables. «Hola, hijo», dijo con voz ronca. «Perdóname por no haber venido en tanto tiempo». Andrés se estremeció y se volvió. Clara estaba a 3 pasos. El mismo abrigo de mink, pero en la cabeza llevaba un pañuelo sencillo, y en los pies, botas cálidas y prácticas. No se veía ni como ratoncita gris, ni como una leona de sociedad, solo como una mujer, serena, segura, con una mirada clara en la que ya no había miedo. «Hola, Clara». Andrés se quitó el gorro. De pronto sintió una vergüenza insoportable. Por su aspecto, por sus claveles, por su vida. «Pensé que no vendrías», dijo ella sin reproche. «Hoy se cumplen 10 años». «Lo recuerdo». Bajó la mirada. «Vendí el departamento, como dijiste. Pagué las deudas. Lo único que todavía debo es a mi conciencia». Intentó sonreír, pero los labios se le torcieron. Clara lo observó con atención. «Te ves mal, Andrés. Y tú te ves bien. La libertad te sienta bien». Los dos guardaron silencio. El viento sacudió una rama de acacia, y un puñado de gotas cayó sobre el hombro de Andrés. Él no se las sacudió. «¿Cómo va la fundación?» «Está creciendo. Somoza de verdad ayudó. Estamos abriendo una nueva sede y lanzando un programa en memoria de nuestro hijo, para niños a quienes les negaron tratamiento». Andrés asintió. Sintió un nudo en la garganta. «Clara, aquella vez, en el departamento, yo no estaba bien. Dije cosas de más». «Dijiste la verdad», lo interrumpió ella con suavidad. «Por primera vez en mucho tiempo. Me mostraste quién eras. Dolió, pero fue útil, como una cirugía. Me arrepiento, todos los días». «¿De qué? ¿De haber perdido a tu esposa o de haber perdido tu estatus?» Andrés miró la foto de su hijo en el monumento. Un niño de 5 años sonriendo desde la eternidad. De haber pasado 20 años mirando al espejo y viendo a un rey. Y ahí había un bufón, y la verdadera reina me lavaba los platos. Clara suspiró. La nubecita de vapor se deshizo en el aire húmedo. «No hace falta eso, Andrés. Yo no soy una reina. Solo soy una persona que encontró su camino. Y tú también lo vas a encontrar. Eres un buen constructor cuando no intentas parecer alguien que no eres». Acomodó las flores en el florero. Sus movimientos eran serenos, completos. «Ya me tengo que ir. Me están esperando». «Clara». Él la sujetó de la manga, un gesto de desesperación. «¿Y si lo intentamos? He cambiado. Estoy trabajando. Puedo ayudar en la fundación, de lo que sea». Ella miró su mano y luego levantó la vista. En sus ojos había compasión, pero no amor. El amor no había muerto 3 meses atrás. Se había ido muriendo lentamente, gota a gota, cada vez que él la llamaba nadie, cada vez que apartaba la mano de su dolor. En ese lugar había quedado un campo quemado. «No, Andrés. Una taza de porcelana se puede pegar, pero ya no se puede beber de ella. Va a gotear y a cortarte los labios». Con cuidado apartó la mano de él. «Me gané el derecho de no ser el respaldo de alguien, de no ser la sombra de nadie. Quiero ser yo misma, y contigo volvería a convertirme en una función». Se dio la vuelta
y echó a andar por el sendero hacia la salida. La hierba mojada crujía bajo sus botas. Andrés la miró alejarse. Caminaba con seguridad, sin volver la cabeza. Junto a la entrada del cementerio estaba estacionada una camioneta negra. Al volante, Víctor Danilás. Salió, le abrió la puerta a Clara, le tendió la mano. Andrés vio cómo ella le sonrió, cálida, sinceramente. No como a un amante, sino como a un amigo, como a un igual. El vehículo arrancó y se fue alejando despacio, dejando en el camino mojado la huella marcada de las llantas. Andrés se quedó solo entre cruces, niebla y silencio. Miró el monumento de su hijo. El niño de la fotografía seguía sonriendo, sin saber que su padre estaba allí frente a él con botas baratas, las manos vacías y el alma vacía. Andrés cayó de rodillas sobre la hierba mojada. El frío le empapó los pantalones al instante, pero no lo sintió. Apoyó la frente en el granito helado. «Eso es todo, hijo», susurró. «Eso es todo». Del cielo volvió a caer una lluvia fina. Iba cubriendo los hombros de Andrés, los claveles rojos, los lirios blancos, envolviéndolo todo en un mismo velo gris. La lluvia borraba las fronteras entre pobres y ricos, entre inocentes y culpables, dejando solo una resignación silenciosa. Andrés cerró los ojos y por primera vez en muchos años simplemente respiró. Ya no necesitaba impresionar a nadie, ya no necesitaba fingir ser alguien. No era nadie, y en eso había una extraña libertad, amarga, pero libertad al fin. Se puso de pie, se sacudió las rodillas y caminó despacio hacia la salida, dejando atrás dos vidas, la que se había roto 10 años antes y la que él mismo había destruido. Delante lo esperaba un camino largo, difícil, honesto, pero suyo. A menudo gastamos la vida tratando de construir una vitrina de éxito, olvidando que detrás del vidrio debe haber algo real. Andrés lo perdió todo porque no amaba a su esposa, sino al reflejo de sí mismo en los ojos de ella. Clara lo ganó todo porque dejó de buscar aprobación y empezó a actuar. El verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que entrega. Y a veces hay que perderlo todo para por fin encontrarse con uno mismo, aunque sea sobre las ruinas de la propia vida. Siempre leemos sus comentarios. Por eso escriban con sinceridad. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar del protagonista? ¿Y de qué lado están? Mi nombre es Julián y espero que hayan disfrutado la historia. Denle like para apoyar al canal y activen la siguiente historia. Ya los está esperando.